Hoy el Instituto de Ética y Política Económica se siente muy honrado porque uno de sus miembros va a hacer una exposición importante, no solo por su calidad intelectual y sus atributos, sino también porque es un tema de hondo debate en la sociedad argentina, y yo diría es un tema de preocupación y debate a escala mundial. Famoso la consideración que tiene en Europa que las reformas Schröder le dieron una ventaja competitiva a Alemania, y que ese camino hoy el presidente Macron le ha dado un énfasis muy particular al punto de arriesgar su capital político para enfrentarlo luego de una victoria abrumadora en la elección, y ha puesto todo su capital político detrás de esta reforma. Lo mismo ocurre en Brasil, y es por eso que el tema es de una extraordinaria relevancia. Todos ustedes conocen al profesor Julián de Diego, todos conocemos su versación, es una persona de referencia en esta temática, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y además de todas sus virtudes, yo quería reconocerle ante ustedes algo que no se puede hacer habitualmente. Él tuvo el coraje, el valor, la lealtad de acompañarme como responsable del área laboral en la campaña del 2003, donde el clima era extraordinariamente crispado y difícil. Y yo voy a estar siempre muy agradecido, Julián, por ese acto de coraje y esa voluntad de comprometerse en unas circunstancias que eran enormemente difíciles. Y yo reconozco que me sentía enormemente apoyado y transparentaba una gran seguridad el que tenía el mejor asesoramiento disponible. Así que por eso hoy quería, delante de nuestros pares, reconocértelo y que sepas que cuentas con mi eterno agradecimiento. Julián, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias por esta última parte, que la verdad que recuerdo con mucho cariño, y porque además todo el equipo, ¿no?, que fue un equipo absolutamente extraordinario, de gente, bueno, que en gran medida está hoy representada también en la academia, hizo un esfuerzo absolutamente extraordinario por el liderazgo que vos tuviste en ese partido incipiente, ¿no? Claro. Y que estuvimos muy cerquita de una segunda vuelta y de una cantidad de encuestas que salieron, un viernes famoso, ¿no?, donde estuvimos desde primera hora hasta la última hora para ver si teníamos alguna posibilidad, y la lucha fue realmente un placer y un honor, un gran honor para mí. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer, los cuadros estaba viendo que son difíciles de ver, entonces por supuesto los van a tener todos a disposición, nos pasó lo mismo que en el SEMA, y yo agregué alguna cosa más nueva para un poco cambiar el escenario. Lo primero que quiero destacarles es que en el mundo no hay una visión unívoca de cómo debe funcionar el derecho del trabajo y la regulación de lo que se llama hoy el modelo de relaciones laborales. Es decir, no existe una visión comprometida, y al contrario, todo lo que vamos a ver es contradictorio con lo que es hoy la realidad de la Argentina. En la parte superior del cuadro, que por supuesto tienen que adivinar que tiene que ver con Europa, hay un resumen histórico que trata de explicar éticamente, esto es una teoría que sostiene Ojeda Vilás, que es el catedrático de la Universidad de Sevilla, y que yo sigo porque me parece una buena explicación de por qué en Europa el trabajador no puede ser despedido. En los Estados Unidos puede ser despedido sin ninguna restricción, igual que en China, y en América Latina tiene que haber una cantidad de indemnizaciones y de obstáculos para despedir a una persona, y los cuatro sistemas conviven, y los dos más exitosos no tienen protección frente al despido del trabajador. No hay protección frente al despido del trabajador en los Estados Unidos, y no hay protección contra el despido del trabajador en China, las dos economías hoy centrales del planeta. La explicación de Ojeda Vilás, que es muy sincera,
tiene origen religioso. Y el origen religioso proviene de que el derecho europeo tiene su tronco en el derecho canónico, en la Edad Media, y el derecho romano en los comienzos de nuestra edad, después de Cristo. El Corpus Iuris Civilis, o sea, el Código de Justiniano, que fue una recopilación de toda la legislación romana, se funde, por eso se llama un trunque ius en latín, se funde con el derecho canónico de los monjes de los conventos de protección cultural que tiene la Edad Media en la Iglesia Católica, y eso termina en sostener que el principio de la culpa, del pecado original, con el cual nosotros nacemos ya en falta, digamos, nos ha generado una predisposición a que toda persona que no esté en la par condicio creditorum, o sea, en la igualdad que debe haber entre los pares, merezca una protección especial. Y entre esos grupos está el trabajador en relación de dependencia, que se lo considera siempre en Europa una persona que está en una relación de disfavor frente al empleador, y que la supremacía del empleador obliga al legislador a establecer un cuerpo de normas que le dé protección a ese trabajador frente al poder de un trabajador de Siemens frente a Siemens, un trabajador de Philip Morris frente a la compañía, etc. Es decir, el desequilibrio requiere de que la ley restablezca ese desequilibrio con mecanismos de protección. Y entonces, dentro del marco, digamos, de la legislación del siglo XX, aparecen como mecanismo de protección en la legislación central de Europa, de derivación del Untrunqueiros, el Código de Napoleón, y como derivación del Código de Napoleón, el Código de Derecho del Trabajo francés, que no es un código, sino que es una recopilación ordenada de leyes. Y ahí es donde se establece lo que se llama la estabilidad propia. Nadie puede ser despedido en estos países mientras dure su buena conducta. Y si es despedido sin causa, tiene derecho a dos alternativas: o a que le paguen el sueldo hasta que se jubile, o a su reinstalación. O sea que es un sistema mucho más delicado y protectorio que el nuestro. En Alemania, si el Consejo de Administración de una empresa no considera que un despido es verdaderamente justificado porque la persona cometió una falta grave, porque faltó a sus obligaciones, porque cometió un delito, nadie puede ser despedido, y si alguien es despedido, el juez dice que el despido es nulo y ordena la reinstalación, y si la empresa no la acepta, que en su casa permanezca a disposición de la empresa y le paga los salarios hasta el momento de jubilarse. Este derecho funciona en Alemania, Dinamarca, Francia, España, Italia, Holanda, y en una medida con alguna modificación en los países escandinavos, que son socialistas: Finlandia, Noruega y Suecia. Con muchísimas excepciones. Todas las reformas que vamos a ver de Francia, Italia, inclusive de Inglaterra, de los últimos 5 años, empiezan a conceder excepciones a este régimen porque es inviable desde el punto de vista económico. Es una protección de tal costo para las empresas que el proceso de desindustrialización de la mayoría de estas empresas ha volcado a que todas las empresas que tenían fábrica se volcaran a lo que era detrás de la cortina de hierro. Nosotros participamos personalmente, les cuento siempre alguna anécdota porque es mucho más, es una forma más clara de verlo, del traslado de 3M desde París a Rumania, en donde el salario del trabajador de 3M era 9.500 euros, y con la misma calidad de vida en Rumania el trabajador cobraba 2.000 euros. Con la misma calidad de vida, o sea, con el mismo poder adquisitivo y la misma calidad de vida que le concedían 9.500 euros. ¿Me siguen? ¿Qué quedó en Europa? Quedó el turismo, obviamente es una fuente fabulosa de ingresos, con graves problemas por el tema de los atentados, y quedó la materia intelectual, el desarrollo del conocimiento, la creatividad, el diseño, el software, el hardware, todo lo que tenga que ver con la creación intelectual. O sea, servicios, ¿no? Y ninguna industria. De ahí viene la influencia en Argentina, pero la influencia en Europa es Santo Tomás de Aquino, el derecho romano y el derecho canónico.
y se pasa de la esclavitud, 7.000 años de esclavitud en Europa, a los 150 años siguientes del derecho de relación de dependencia. O sea, el trabajo humano durante toda la historia del mundo, 7.000 años, desde que empezó la escritura, hasta hoy, ha sido provisto por esclavos. Y hace 150 años el esclavo fue reemplazado por el trabajador en relación de dependencia, que fue logrando una cantidad de derechos hasta nuestros días. Esta es la superprotección europea. ¿Por qué, si las emigraciones europeas se lanzaron sobre Estados Unidos salió tan distinto? Porque la conducta no era católica, era protestante y calvinista. Para la Iglesia Católica, el perdón está en la reivindicación de nuestros pecados. Para el calvinista, la reivindicación de los pecados está en el éxito. La reivindicación de los pecados no está en el perdón en sí mismo, sino en el éxito personal, en el éxito humano, en el éxito familiar y después en el éxito económico, científico, profesional. Y ese éxito está basado en la competencia, con lo cual se convirtió en un elemento religioso de sostener que la competencia es la que define el éxito. Y por lo tanto el trabajador es otro de los que compite, y por lo tanto no tiene por qué tener una protección especial. Y cuando el trabajador es expulsado de una organización, es un castigo, porque no tuvo éxito, y por lo tanto no tiene por qué ser indemnizado. Fíjense, ¿no? Qué mundo contradictorio. En un lugar lo protegemos tanto que no lo dejamos que lo despidan. En los Estados Unidos no lo protegemos nada porque decimos, vos respondés por vos mismo. Pero fíjense hasta qué punto. Puede ser que una persona sea despedida y no se le pague nada, porque ya no tiene edad. Por ejemplo, tiene 50 años y no se adecua a las nuevas tecnologías. Fracasaste porque no hiciste el esfuerzo por adecuarte a las nuevas tecnologías, porque no importa la edad, importa el espíritu de competitividad, el espíritu de lucha que uno tiene que demostrar. Entonces la organización lo expulsa con una sola ventaja, con un mercado de una gran oferta laboral en Estados Unidos y con una coordinación extraordinaria por parte de Estados Unidos de lo que es una inexistencia de protección laboral junto con un departamento de empleo y desempleo fabuloso. Un departamento que en principio fue estadual, pero que hoy es federal, en donde la persona se inscribe, cobra un seguro de desempleo similar al promedio de los salarios del último año, por un tiempo, después tiene periodos de carencia, pero tiene que aceptar el puesto que le ofrezca ese departamento si en un área cercana hay lo que se llama un puesto conveniente. El puesto conveniente tiene un rango en más y en menos, pero la persona consigue trabajo en promedio en un tiempo no mayor a 3 meses. ¿Me siguen? Entonces, ellos han complementado la libertad y la competencia pura con un mecanismo de protección, pero no un mecanismo de protección antidemocrático, sino un mecanismo de protección libre que deje que el mercado opere con toda libertad. Por eso a mí me parece admirable, ¿no? Siempre recomiendo el libro de Robert Reich, El trabajo de las naciones, por obra de alusión a la riqueza de las naciones. Fue el ministro de Trabajo de Clinton, con un nivel de desempleo récord, tomaron la presidencia 9%, y en 1 año y medio lo bajaron al 4%, creando un montón de incentivos para el microemprendedor. Se creaban 1 millón de puestos de trabajo por semestre. Se perdían 200.000 también, ¿no? Pero la diferencia llevó el desempleo del 9,5%, récord en Estados Unidos cuando tomó Clinton la presidencia, al 4,5%, hoy está en el 3,6%. En un país donde no tiene protección frente al despido. Después abajo tenemos China. China se rige por un principio también filosófico pero no religioso, que es los principios de Confucio. Confucio decía, fíjense, Confucio vive en la misma época que Sócrates, Platón y Aristóteles, en el siglo V antes de Cristo. Nunca se cruzaron, pero tenían ideas muy similares y decían ¿cuál es la unidad básica de la sociedad? La familia. No la familia concebida como padre e hijo, sino la familia como el clan. ¿Quiénes son entonces? Si la unidad básica es el clan, ¿cuál es la unidad básica para el desarrollo del ser humano? El clan. Entonces, si el clan era agricultor, todo el clan tenía que tener una cabeza, el abuelo, una mano derecha, el hijo primogénito masculino,
una colaboradora y creadora de la familia, la abuela y la hija de los abuelos, o la nuera, que era la unión con otro clan. Los hijos tenían que colaborar con los padres, los nietos tenían que colaborar con sus abuelos y con sus padres. Y así formar la primera unidad. Y cuando un hijo se casaba con una hija, se unían dos clanes, entonces los dos clanes tenían que colaborar para hacer esa estructura, y así se iban combinando los distintos clanes y formaban la pequeña comunidad. Quien no participaba del rol que le correspondía estaba ajeno al objetivo del grupo, y por lo menos tanto debía ser expulsado. Quien es expulsado de un grupo que no es solidario no tiene que tener premio, por lo tanto no hay indemnización por despido. ¿Me siguen? Entonces, con un principio no religioso, porque ojo que Confucio era un filósofo que no tenía concepción religiosa, se generó la estructura motivacional de la producción con presidencia inclusive del comunismo en toda Asia, porque esta es la misma concepción que tienen gran parte de otros países asiáticos y gran parte de la India. Así que tenemos sobreprotección en Europa, ninguna protección en Estados Unidos, ninguna protección en China. Y después tenemos otro grupo que hay que tenerlo en cuenta, que son los países y las empresas depredadoras. El ejemplo clásico, y yo no tengo ninguna duda en ponerlo, es Bangladesh. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unos años se derrumbó un edificio donde había 3.000 personas, murieron 1.500 mujeres y niños. Las mujeres cobraban $60 por mes, cuando el nivel de subsistencia en Bangladesh son 120. Las empresas que mandaban a hacer ropa ahí eran el Corte Inglés, Mango, Nike, Adidas, Zara, y 4 empresas argentinas que no voy a mencionar, pero que son empresas muy exitosas en el ámbito textil de la Argentina. Ninguna tenía ninguna dificultad en negociar con el líder corrupto de Bangladesh, que obviamente cobraba una dispensa para que hicieran lo que les pareciera. Le pagaba sueldos de hambre a sus propios coterráneos. Había, para que ustedes tengan, un servicio de recolección de cadáveres en el edificio, y cuando el edificio finalmente se derrumbó, no solamente murieron 1.500 mujeres, también niños, porque los acompañaban, porque a los chicos a partir de los 4 años los hacen trabajar también. 4 años. Estos son los países depredadores. Susana Malcorra me cuenta que cuando ella estaba a cargo de la FAO, que fue su primer puesto internacional después de que dejó Telecom en Argentina, y hasta el día de hoy la FAO da asistencia a países con empresas depredadoras que tienen alrededor de 25 millones de personas en permanentes hambrunas. 25 millones de personas hoy en el mundo, en empresas y países que tienen empresas depredadoras. La FAO da asistencia porque todas esas comunidades padecen hambruna, que por supuesto representan la pérdida de la vida si uno no puede comer, ¿no es cierto? Esta es la realidad de 4 mundos que no parece tener ninguna conexión, pero 2 de ellos, que son los más exitosos, no tienen protección frente al despido. En el slide que sigue, yo de todos estos slides, la academia va a tener copia y por lo tanto está el tema de la estabilidad, y es una repetición de lo mismo que les acabo de decir, pero con mucho detalle, porque está el Código de Napoleón y el Code du Travail francés, que les aclaro, el Código de Trabajo de Francia no es un código, es una recopilación ordenada que hicieron 3 grandes laboralistas franceses, Paul Durand, Jean-Claude Cuvillier y Jean-Claude Cavelier, que son de la Universidad de París II. Algunos de ellos son muy amigos míos, que todavía viven, tienen sus años, que unieron bajo la sistemática del Código Civil, el Código de Napoleón, cómo debería funcionar un código de trabajo, y ensamblaron todas las leyes que estaban dispersas. En esas leyes se hicieron 2 reformas, la de Valls en el 2015 y la de Edouard Philippe en el 2017, que empezaron a recortar todos estos derechos absolutos de los trabajadores, porque sencillamente el costo laboral francés era inviable
Y hoy la mitad de los franceses que tienen trabajo ganan menos de 1.000 euros, que en París es un nivel de salario absolutamente imposible para sobrevivir. En el derecho de Estados Unidos la inestabilidad se llama relativa, porque hay esta complementación entre el despido sin ninguna indemnización con el seguro de desempleo. La inestabilidad es absoluta en China. Les aclaro que en China la legislación que hay establece una jornada de 12 horas por día por 6 días. O sea, no se trabajan 48 horas en China, se trabajan 60 horas. Y se descansa o el sábado o el domingo de acuerdo a la religión de la persona. Y lo único que en China la remuneración hace 10 años eran 80, 90, 100 dólares, hoy está en 800 dólares. O sea, hay toda una rebelión de parte de los trabajadores en China que dicen: yo estoy dispuesto a trabajar en esas condiciones, pero necesito tener poder de ahorro. Fíjense, 400 dólares que cada trabajador envíe a su domicilio desde el lugar donde trabaja le cambia absolutamente la economía a toda la familia. 400 dólares por mes. Teniendo en cuenta que la vida económica en China de un trabajador del campo está en el orden de los 110, 120 dólares para toda la familia por mes. ¿Me siguen? En el slide que sigue, a muchos no les gusta este slide, pero la verdad que yo lo pongo porque sencillamente es empezar a acercarnos a la realidad. El Papa sostiene que es más importante luchar contra la desigualdad que contra la pobreza, que la desigualdad es es un flagelo más grave y más peligroso que la pobreza, y hace alusión a que hay mucha pobreza digna. Yo, que conozco bastante India, la he visto, ¿no? Es decir, hay una dignidad alrededor de la pobreza muy llamativa, que hace que la gente tenga una integración con la naturaleza y con la vida de reflexión muy particular, y que hace que esa pobreza no sea un agravio, no sea una ofensa, sino que sea una pobreza muy digna. Entonces, y por otro lado, Amartya Sen, que yo 2 veces o 3 lo visité en Harvard, hoy es un premio Nobel de Economía que lo han nombrado profesor en Harvard, que es la izquierda más recalcitrante de la India, sin embargo es profesor en la Universidad de Harvard, en donde él, aparte de su tesis, era de que el hambre en el mundo es un tema logístico, porque si se pudiese hacer una adecuada distribución de la producción de alimentos que hay en el mundo, no habría ningún lugar con hambre. Y él hace una serie de demostraciones bastante dramáticas, o en uno de sus libros explica cómo con la comida que nosotros tiramos como basura por día, comerían todas las personas que tienen pobreza en el mismo país en el que vivimos. ¿Me siguen? Bueno, después ya están abajo algunos datos del observatorio de la UCA, que con toda sinceridad les digo, yo soy profesor en la universidad y tengo discrepancias metodológicas con la evaluación de la UCA por la base de muestraria que hacen y por cierta inclinación a determinados temas cuya información no es científica. Entonces tengo mis reservas, pero sé que hay mucha información que es fidedigna, entonces hay que vieron, la realidad a veces está entre dos extremos, ¿no? Pero lo que los va a ustedes a impresionar va a ser lo que sigue. Este es un cuadro que tiene solamente datos objetivos. A la derecha, el cuadro, yo les voy a leer literalmente, es un foro económico mundial que hace, The Economic International Forum, que hace una encuesta de competitividad mundial. Y solamente puse algunos países para hacer comparaciones con Argentina. Chile está a la cabeza de la región latinoamericana en el puesto 33, México en el puesto 51, Colombia en el 66, Perú en el 72, Uruguay en el 76, Brasil 80, Argentina 92 y solamente tiene menos competitividad que nosotros Ecuador, en el puesto 97. ¿Esto es competitividad de trabajo? Esto es competitividad, sí, pero ahora te lo traduzco en números. El otro cuadro que tampoco ustedes ven, lamento mucho que no sea la gráfica, el salario de la Argentina, promedio, industrial, metalúrgico, o sea, esto está medido solamente en una industria para que nos aproxime más a la realidad, sobre todo con tantos calificados
economistas aquí presentes. Así que me cuidé mucho, porque los abogados somos un poco volátiles en estas cosas, ¿no? El salario en Argentina, bruto, de la industria metalúrgica, sin siderurgia, es $1.450. Fíjense, en Perú 420, en Colombia 450, en Chile 650, en México $420. México tiene menos de un tercio de nuestro costo laboral en la industria metalúrgica. Y en Brasil 750. Otro dato, cargas sociales e impuestos al trabajo. 43% Brasil, 26% México, 29% Chile, 30% Colombia, 67% Argentina. Acá está el impuesto a la ganancia también, ¿no? 30% Perú. O sea, somos el doble de las cargas sociales y cargas impositivas y somos el doble o el triple del salario. Nivel de productividad, 7 sobre 10. Acá están combinados ausentismo, productividad por persona por tonelada o por unidad y los sistemas de mediciones especiales de la industria metalúrgica robotizada. Argentina está 4,5 sobre 10, más o menos parecido a Perú, pero fíjense, Colombia 7 sobre 10, Chile 8,5 sobre 10, México 7,5 sobre 10 y Brasil 5 sobre 10. O sea, Brasil y Argentina estamos muy parecidos en un bajo nivel de productividad, igual que con Perú. Y el último dato, ausentismo promedio anual en la industria metalúrgica en todos estos países. Argentina entre el 12 y el 20. ¿Por qué puse 12 y 20? Porque hay demasiados contrastes. Yo tengo casos de hasta 24% y otros de 8%. Entonces puse los dos promedios, el medio bajo y el medio alto, y nos da 12 y 20. Perú 7%, me refiero al ausentismo, ¿no? Ausentismo abierto, o sea, todas las causas de faltas. Colombia 6%, Chile 5,20%, México 7,20%, a pesar de que ellos tienen el famoso lunes del tequila, ¿no? ¿Saben lo que es eso, no? El lunes tienen un ausentismo que ronda el 20% después del tequila del día domingo. Y 6,20 Brasil. O sea, estamos en nivel de... Ese es un fenómeno relativamente reciente. Yo era joven, trabajaba en una fábrica metalúrgica y faltaba un poco también. Bueno, no solamente reciente. Fíjate vos que tu pregunta tiene muchas aristas interesantes. Toyota, kilómetro 80 de la ruta panamericana camino a Rosario, tiene 3,6% de ausentismo. General Motors está en el kilómetro 280 de la misma ruta, tiene 19% de ausentismo. Y Renault tiene 9%. O sea, hay muchos enfoques y muchos contrastes y muchas realidades sindicales que también influyen mucho en el detalle. Bueno, ahí debe influir mucho la legislación laboral de origen de esos países, porque por ejemplo los japoneses tienen una relación entre la corporación y el obrero en cuanto a sus obligaciones distintas en Japón, ¿no? No sé si en la Argentina habrá una repetición de esa relación. Bueno, yo te voy a contar una intimidad, ya que tocaste el tema. Yo soy abogado de Toyota desde que Toyota empezó su plan en la Argentina en el año 1988, en una empresa que se llamaba Toyoar, que era 50% argentina y 50% una importadora de vehículos. Ahí se le compró la parte a los argentinos y Toyota empezó a diseñar su proyecto acá, así que yo empecé con ellos antes de que el proyecto fuera una fábrica local. Al año y medio de que Toyota ya había elegido el lugar, me mandaron 3 meses a Japón para que yo pudiera ser abogado de Toyota. Me pusieron un mameluco, me enseñaron algunas señas básicas y algunas frases. No se habla inglés, se habla solamente japonés. Y tuve 3 meses practicando lo que era el Kaizen. Después me aprobaron, y como me aprobaron soy abogado de Toyota todavía. O sea, si yo no me involucraba en la mentalidad japonesa del Kaizen, lo que nosotros llamamos acá el Just in Time y otras cosas parecidas, no podría haber sido abogado de Toyota. Y cada tanto tengo una inmersión para actualizarme de las nuevas técnicas y de las nuevas modalidades.
y por eso sobrevivo en la compañía. O sea que Toyota es un pequeño trasplante de Japón en la Argentina. Mira, yo te voy a contar otra anécdota chiquita. Lo primero que me quejé al japonés que había elegido el terreno es ¿por qué se va al campo? Me dice, usted está confundido. Nuestros peores empleados son los de las ciudades. Nuestros mejores empleados son los que están en contacto con la naturaleza. Por eso Toyota está en Nagoya, en el medio del campo en Japón. Campo que está todo parcelado, que es muy... Nosotros necesitamos gente que tenga contacto con la naturaleza y que sepa lo que es el sentido de la familia. Y eso lo trasplantamos a la fábrica. Así que imagínense, ¿no?, cuál era la disciplina. La disciplina ya venía con una cantidad de normas culturales que hacen que la compañía, la gente considere que es verdaderamente una lesión a su compromiso y responsabilidad faltar. La gente va resfriada, va engripada. El médico le tiene signo, volvete a tu casa porque tenés fiebre, ¿no? 3,6% de ausentismo. Entonces también tiene mucho que ver con la cultura, el desarrollo de las compañías y la vida sindical. Toyota acepta la vida sindical tal cual es, como se presenta en cada país, y mantiene un diálogo. No tiene un gerente de recursos humanos, tiene un gerente del gerente de recursos humanos que se dedica 100% a atender al sindicato. 100% a atender al sindicato. No es una preocupación, es una ocupación 100%. Ahora, también depende del tema de premios, ¿no? De premios. Bueno, los premios, curiosamente, nosotros tenemos, General Motors tiene salarios que son un 20% superiores a los de Toyota y tiene 5 veces más ausentismo. Sí, premios al presentismo, me refiero. Bueno, los premios al presentismo. El premio al presentismo, Toyota tiene un premio muy acotado y General Motors tiene un premio que es 3 veces el de Toyota y no consigue bajar el ausentismo. Es también un tema de cultura interna, de las características étnicas. Fíjense, sur de Rosario es una población altamente combativa en materia laboral. Son italianos de la zona del Piamonte, ¿no? Toda una concepción de rebelión contra el principio de autoridad. Zárate Campana es un hombre de campo. Su principio es, tiene su patrón, tiene su jefe, tiene hoy los chicos que estudian y trabajan en Toyota hablan de mi guía, hablan de mi maestro, hablan de Sabón, que es maestro, le agregan la palabra San después del apellido, ¿no? Entonces dice García San es porque es García su guía, ¿no? Es toda una cultura y no lo hace nadie, lo hace obligado, nadie lo hace bajo presión. Si tienen fallas, errores, todas las organizaciones las tienen. Pero claramente hoy el mundo está dividido entre los que han logrado puntos de eficiencia extraordinarios. ¿Por qué hoy Mercado Libre, que tiene 1.400 arquitectos, vale más que YPF? Y no tiene casi capital, tiene capital humano nada más, 1.400 arquitectos, ingenieros, que se ocupan todos los días de ver cómo hacen para mejorar el sistema, porque el sistema opera, para uberizar la economía sin intermediarios. Y uno compra y el otro vende y el otro paga, y hay negocios complementarios, la logística, la financiación, y están dedicados al 100% a mejorar los procesos internos de las computadoras. No están dedicados a atender al público ni a los clientes. Ahora, Julián, Ese es Galperini, ¿no? Yo estoy pensando, en el año 70 yo estaba trabajando en la empresa metalúrgica y yo recuerdo que el ausentismo no era el problema. O sea, probablemente la Argentina era muy diferente en esa época de la que soy, pero yo recuerdo que no era un tema de roce ese. Sí. Probablemente porque en esa época se valoraba mucho el trabajo, o sea, había como una conciencia social que si vos tenías trabajo era muy importante. Era una conciencia que estaba muy ligada a la concepción del inmigrante, ¿no? Yo soy nieto de inmigrantes y mi abuelo vino y se esforzó y dijo acá hay una oportunidad, y la oportunidad fue que estudiaran sus hijos y sus nietos y
Y aquí estamos. Y para mí, yo sigo diciéndole a mis hijos, el espíritu de sacrificio y de responsabilidad en ese sacrificio, en pleno ejercicio de la libertad, pero con responsabilidad, tiene premio. Tiene premio. Esa cultura del trabajo se deterioró mucho en estos últimos 30, 40 años, y yo creo que la vuelta de la democracia no contribuyó a la vuelta de la cultura del trabajo, ni siquiera en la época de Alfonsín, que fue una época muy, muy complicada de la economía, que fue bastardeada por el sindicalismo, y después fue bastardeada por el menemismo, y lo peor de todo nos ocurrió en estos últimos 12, 13 años, donde la consigna era la cultura de la vagancia, la cultura del trabajo es una cosa negativa, el subsidio, las ventajas, la militancia, esta palabra horrible de decir no, yo tengo que cobrar un sueldo porque soy militante, ¿no? Y por supuesto es un obstáculo en todo lo que está haciendo, porque está en un ministerio haciendo política. Todas las que necesiten. Se vería lo que están diciendo en una serie de tiempo donde se muestre el ausentismo creciente en Argentina. ¿Existe? Sí, y yo lo tengo medido en algunas. Nosotros tenemos 60 cámaras empresarias en el estudio y tenemos la medición de la evolución del ausentismo de los últimos 30 años. Y las grandes caídas del ausentismo fueron en la crisis del 2002, a partir del año 2009 y hasta ahora. ¿No? Hasta el 2008 el ausentismo todavía tenía niveles crecientes pero tolerables. Después del 2008 empezó a deprimirse mucho. Hoy nosotros tenemos muchísimas empresas por encima del 10%, en empresas de primerísima calidad, ¿no? Y el ausentismo, sí, ¿me ibas a decir algo? Paso el micrófono para... Ah, perfecto. El ausentismo no se combate con premios al presentismo. Hay que combatirlo con una lucha primero contra la mentalidad, ¿no? Es una lucha cultural contra la mentalidad que dice que el no cumplir es un derecho, y el cumplir es una especie de excepción, ¿no? Que hay en la cabeza de mucha gente que trabaja. Sí, sí. Datos para la reforma laboral y la necesidad, si pasamos a los ejemplos. Acá simplemente es un resumen. Primero, nuestra legislación se elaboró entre 1929 y 1975, antes de la creación del fax, del celular, de internet, del notebook, de la PC y de la generalización de la robótica. Las reformas de 2004 a 2015, la mayoría de las reformas Recalde, se fundaron en volver a los textos legales anteriores a la reforma de la ley del gobierno militar, que fue la que más o menos equilibró la ley de contrato de trabajo. No sé si se acuerdan, Perón le encarga a Centeno la elaboración de la ley en el año 73. Centeno lo hace entre 73 y 74. Perón lee la ley, saca el derecho de huelga, saca la estabilidad absoluta del derecho europeo y pone la indemnización por despido. No le gustó la protección, y saca todos los beneficios que la ley de contrato de trabajo tenía a los sindicatos. Siempre Perón le restringió los derechos a los sindicatos. Yo siempre digo, lea la Constitución de 1949, y donde habla de los derechos sociales, Perón no incluyó la huelga. Y fue el primer presidente de la Argentina que declaró la huelga delito, en la huelga famosa de 1949 de los ferroviarios, donde dijo que era delito de desacato y mandó a las Fuerzas Armadas a conducir a los trenes. Así que, ¿no? hay que distinguir bien la realidad de la ficción. Volviendo al punto anterior, ¿qué hizo Recalde? Todas las reformas que hizo la Comisión Padilla, el tan recordado y apreciado Padilla, que desgraciadamente fue asesinado por el ERP a propósito de esto. Yo participé de esa comisión porque era ayudante del profesor Carcavalo, de Hugo Carcavalo, también muy recordado por muchos. Era uno de los grandes directores de la UIN industrial en materia de recursos humanos, y fue un gran abogado laboralista. Y era el abogado de la unión de ADIMRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Bueno, nosotros yo fui ayudante junior en esa reforma, donde se hizo la ley de contrato de trabajo de Perón, se la transformó en una ley viable
para la Argentina, con derechos con un grado de razonabilidad importante y con 97 artículos reformados. Todos esos artículos fueron retrotraídos al texto original de Perón por Recalde. Les doy un solo ejemplo. Principio de irrenunciabilidad. Artículo 12. Volvió al texto original, lo sé de memoria por razones obvias, ¿no? Es nulo y sin valor todo acuerdo de partes que pretenda modificar los derechos garantizados por la ley, por los convenios colectivos y por el contrato de trabajo celebrado en cada empresa con cualquier trabajador. Así que si yo quiero hoy modificar a un trabajador cualquier cosa en su perjuicio, es nulo y no tiene ningún valor. Miren las reformas que hay que hacer de fondo para poder transformar el derecho mínimo en Argentina para que podamos enfrentar los cambios de la robótica, las nuevas tecnologías, ¿no? La automación, la sustitución de enorme cantidad de procesos por las computadoras. Allá voy a explicar después dos o tres cositas interesantes de las computadoras. En nuestros textos legales no existe ninguna referencia al teletrabajo, al home office, o sea, al trabajo en la casa, a la automación, a la robótica y los sistemas informáticos. Toda nuestra legislación es anacrónica y no contempla las nuevas formas de organizar el trabajo. Por eso este rechazo insólito de Uber. Uber es una realidad en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta por lo pronto a una persona común qué es Uber, ¿no? Le dice es una aplicación para conseguir transporte, ¿no? No, Uber es una empresa que descubrió que hay un montón de kioscos, yo no quiero decir mafias porque a veces no lo son, pero de kioscos y de intermediarios que hacen que el transporte personal sea carísimo. Entonces yo utilizo la aplicación de Uber que me facilita una empresa, esa empresa cobra una comisión. Cada uno de los choferes está en contacto directo con el cliente, arreglan la tarifa, arreglan el viaje, arreglan la hora, el día, están de acuerdo con el vehículo, no están de acuerdo con el vehículo, con el chofer, se conoce todos los detalles y terminan haciendo la operación. ¿No? En lugar de tener que ir a Tienda León, en lugar de tener que ir a una casa de remises, en lugar de tener que pagar un taxi 2.000 pesos para ir a Ezeiza. ¿Me siguen? Entonces, todo se está uberizando. Mercado Libre es un mecanismo de uberización, donde no se hace responsable de la calidad de los contenidos, pero sí le da garantías a los dos para que el que vende cobre y para que el que cobre pueda devolver el producto si le parece que no reúne las condiciones. Y ese proceso, miren, yo lo conté la vez pasada en otra reunión, así que los que lo repito no se enojen. 9 de la noche, Nueva York. Hotel Palace, atrás de San Patrick, en la quinta o sexta avenida. Mi señora, tengo un dolor de cabeza terrible. Llamó a la recepción, mire, tengo una señora con mucho dolor de cabeza. Mire señor, si quiere mandamos un conserje a buscar un medicamento. Pero enfrente del hotel, las 24 horas hay una farmacia de estas gigantes que hay en Nueva York, que tiene una comunidad latina muy importante de atender al público. Bajo, cruzo, local de 5.000 metros cuadrados más o menos. Se me abre la puerta, busco a alguien que me atienda, nadie, unas pantallas, me acerco a las pantallas, dice, ¿en qué idioma quiere hablar? Puse español, mire, necesito un analgésico, vaya a la góndola tal, A7. Fui a la góndola, una góndola entera de analgésicos, así que traté de buscar a marcas, ¿no? Gopirac, no sé, alguna conocida. Compré en el camino, por razones obvias, que ustedes me verán mi estética, me compré un sanguchito, una ensaladita, unas papitas. Llegué a la puerta, digo, bueno, hasta ahora nadie, yo solo. Llego a la puerta y decía, caja, fui a la caja, se abrió la puerta, me dijo, ¿en qué idioma habla? Español. Bienvenido señor, coloque los productos y marque el precio. La pistola famosa, busco la rayita, pack, los 5 productos, colóquelos dentro de la bandeja. Perfecto, ¿esa es toda su compra? Sí. Su cuenta es 35,27, ¿está de acuerdo? Ok. ¿Con qué lo va a pagar? Amex, pase la tarjeta. Operación aprobada, ¿está de acuerdo? Firme. Todo me lo decía la maquinita, Dice, bueno, la bandeja va a ser
pasada a la cabina siguiente donde puede recoger sus productos. Se cerró la bandeja, pasó, se desmagnetizó, supongo. Dice, ¿quiere una bolsita? Quiero una bolsita, puse las cosas en la bolsita. Gracias por su compra, salí. ¿Cuántos empleados me atendieron? Ninguno. Pero la pregunta más importante no es esa. ¿Quién hizo lo que hacían los empleados? Todo lo que hacían los empleados lo hice yo, el cliente. Toda la traslación de funciones a través del proceso de la computadora que me iba guiando, yo reemplacé al que antes me daba un trabajo con su trabajo personal. En Uber pasa lo mismo. ¿Quién es el que se hace cargo de toda la operación? Menos el chofer, uno mismo. Uno va negociando, uno habla, pide instrucciones. O sea, el proceso de sistematización de la computación no es solamente un proceso de simplificación antiburocrático y de despapelización. Ellos usan la palabra paperless, ¿no? No solamente es de ese proceso que obviamente va a terminar con los supermercados, con los shoppings, todo se va a comprar por computadora, todo va a venir por delivery, todo va a ser logística, sino que va a terminar con un montón infinito de empleos. ¿Por qué? Porque esas posiciones y esos lugares van a ser reemplazados por el usuario. El usuario se va a hacer cargo de reemplazar al empleado del banco que antes nos daba las instrucciones de cómo entrar en la cuenta para hacer un depósito porque nos recibía una boleta. Ahora lo hacemos todo en el cajero automático y si tenemos problemas con el cajero automático, vaya y pase, vamos a tener que buscar algún método para conseguir a un ser humano que nos dé alguna instrucción. Volviendo a la reforma laboral, el último punto es ver el cuadro comparativo. Esto es muy agobiante porque son muchos los puntos, pero vamos a ver, arriba dice convenios colectivos, trabajo autónomo y salarios. En el cuadro que ustedes van a poder ver con tranquilidad cuando vean los papelitos que les voy a pasar electrónicamente, se van a encontrar con 4 banderitas, la de Argentina, la de Brasil, la de Francia y la de España. En algunos casos Inglaterra y Alemania. Pero por ejemplo, convenio colectivo, nuestros convenios colectivos son totalmente centralizados. Dependen del sindicalista de máximo grado en cada uno de los sindicatos. Si yo tengo que discutir el salario de empleado de comercio, tengo que hablar con Cavalieri, porque él es el representante legal de la federación y él es el que tiene el máximo mandato para discutir el convenio. No puedo ir al señor Gutiérrez, que es el sindicalista de la zona de San Martín, a discutir un convenio con él si no tengo la anuencia de Cavalieri, y muchas veces Cavalieri, antes de firmar cualquier cosa, lo quiere revisar él para no perder su poder desde la cúpula. ¿Qué hizo Brasil? Le dijo, señores, la federación, el sindicato de base y ahora también los trabajadores pueden negociar temas debajo de las pautas del convenio en forma válida con la sola presentación ante el Ministerio de Trabajo. Así que no solamente le dijo al sindicalista, usted perdió la exclusividad, sino que le dijo, se puede negociar a un nivel intermedio en el sindicato, pero también se puede negociar con los trabajadores. Y esto también está pasando en Francia. En Francia ya hubo un hecatombe en el año 2006, cuando los franceses se rebelaron contra los sindicatos porque la comisión negociadora de los convenios colectivos eran todos sindicalistas. Entonces hubo que hacer una enmienda en el 2006 en la ley que dice que cuando hay una negociación salarial en una empresa o en un conjunto de empresas o en una actividad, el 60% de la representación lo tienen que tener los trabajadores votados por voto directo y secreto de cada una de las fábricas. Entonces, en la comisión negociadora no aparece el sindicato como mayoría, aparece en minoría. Y la mayoría la tiene la representación de los trabajadores. ¿Por qué pasaba esto? Porque los sindicatos se llevaban un aumento de la comisión para el sindicato y bajaban el nivel de salarios que se discuten por año 2%, 1,5%, 3%. Esto significaba que de la torta, que era muy chiquita, el sindicalista se quería llevar la mejor parte. En un país como Francia, que hay 5 confederaciones, de las cuales 2 son socialistas, una es comunista y las otras 2 son de centro raro derecha, cada una de las 5 centrales no tiene financiamiento privado, porque no recibe la cuota sindical. Los franceses tienen 8,5 de afiliación en toda Francia, pero cuando hay un derecho francés que está comprometido, toda Francia se paraliza, ¿no? La famosa grève
francesa, yo la padecí 2 o 3 veces estudiando en Francia. Si los franceses ven que hay algún riesgo de que comprometa alguno de sus derechos, la huelga es total, y eso no tuvo que ver con la convocatoria de los sindicatos, sino con los derechos que estaban comprometidos. Cuando se produjeron las 2 reformas en Francia, estas 2 recientes, que les mencioné recién, 2015 y 2017, ¿quiénes fueron a hacer las manifestaciones en contra de la reforma? Los que tenían trabajo, no, los que no tenían trabajo, que son encima comunidades que tienen pasaporte francés, porque son de colonias africanas, o son de países bajo la égida francesa, tienen pasaporte francés, pero no son considerados franceses de primera en Francia. El francés de primera es el que está en los lugares de élite, en los lugares de mando, pero no el francés que viene de África, por ejemplo. Salvo que sea un tenista importante, de los cuales han tenido varios, ¿no? Trabajo autónomo, este es otro tema en Argentina importantísimo. Nosotros no tenemos estatuto del trabajo autónomo, y los jueces laborales viven avanzando sistemáticamente sobre trabajos que son típicamente independientes, diciendo que hay relación de dependencia y castigando a las empresas con unas enormes multas porque dicen que tal o cual profesional es, sobre todo los profesionales, son empleados dependientes y en realidad son asesores. Y el último caso de la Corte Suprema fue el caso Cairone. Es un señor que fue anestesista durante 30 años en el hospital italiano. Después de 30 años de pasar facturas, dijo: no, yo fui empleado en relación de dependencia en fraude de la ley. Le intimo al hospital italiano que me pague 35 millones de pesos porque me tuvo en fraude de la ley 30 años. Él no se quejó nunca, ¿Qué dice la Corte? Mire, siempre fue autónomo. Cada vez que le asignaban algo, tenía la libertad de rechazarlo. Siempre pasó facturas. Las facturas no eran todas correlativas porque le prestó servicios a otros, pero suponemos que la mayoría fue con el hospital italiano. Sin embargo, las facturas eran por servicios individuales a distintos centros de cirugía del hospital. Cada vez que se iba de vacaciones simplemente avisaba. Si tenía un congreso, se iba al congreso y sencillamente en ese tramo no le tomaban ningún compromiso porque el anestesista no estaba. ¿Me siguen? O sea, se comportaba como una persona independiente adentro de una organización. Bueno, la Corte dijo: es autónomo, no da lugar a la indemnización. Pero ese mensaje lo consideró un agravio los jueces laborales y lo viven rechazando permanentemente. Por eso digo, para cambiar la justicia del trabajo no solamente hay que cambiar los jueces, a los que tenemos hay que hacerles un trasplante de cerebro. Salarios. En la Argentina los salarios se resuelven por hora, por día o por mes, como en la época de las cavernas. En la época de las cavernas se medía en la producción del que cortaba piedras. Él estaba hace 1 hora cortando piedras, él estuvo 6 horas cortando piedras, el otro estuvo 12 horas cortando piedras. En el mundo los salarios se miden por rendimiento, en proporciones absurdas. Hoy se paga en Estados Unidos, 90% de los salarios son por rendimiento, son variables. Lo cual da derecho al trabajador a ganar mucho dinero también, porque si rinde mucho, la persona tiene la posibilidad de ganar mucho dinero. Les estoy poniendo algunos ejemplos para no saturarlo y voy a poner 2 ejemplos más para no ponerlos demasiado tristes. La jornada laboral. Acá hay un tema muy interesante que hay que tener en cuenta. Las reformas... Muchas gracias. Las reformas... ahí está, la jornada laboral es la segunda. Las reformas hay de 3 tipos. Las reformas formales, las reformas informales y los usos y costumbres. Yo conté la vez pasada en otra charla parecida a esta, que en una empresa que trabajaban 300 mujeres, se empezó a producir una lesión en las muñecas que se llama túnel metacarpiano. El túnel metacarpiano es un túnel que tiene la muñeca, a través del cual pasan arterias, venas y las articulaciones, y cuando se hace este trabajo, esto es un trabajo muy común cuando se hace control de calidad, o en la computadora. Si se produce una pequeña inflamación, la inflamación tiene un túnel muy pequeño y es muy dolorosa y a la persona no puede trabajar. Yo tengo una de mis traductoras que tiene túnel metacarpiano, está permanentemente con una muñequera y con unos sedantes porque le duele.
Y no es un trabajo que haga fuerza y demás, pero a veces entre la tensión muscular y demás se produce la lesión. 20-30% de incapacidad puede llegar a costar 1 millón, 1,5 millones de pesos de una indemnización por riesgos del trabajo. ¿Qué hace la compañía? Tenemos que terminar con esto. Nosotros no producimos productos para lesionar a la gente, más a sabiendas de que la lesión se produce inexorablemente. Las 300 personas fueron reemplazadas por un sistema robótico que hace el control de calidad completo, el embalaje y la logística inicial del producto, que lo coloca dentro de cajas y lo clasifica, sin ninguna intervención humana. 300 personas se quedaron sin trabajo porque no se podían reconvertir, encima eran mujeres. Bueno, tuvimos un escándalo sindical impresionante. ¿Y quiénes eran los que más defendían que no se pusiera la tecnología? Los abogados que defendían los juicios. O sea, acá hay muchos intereses en juego y la cofradía de los abogados es una de ellas y es la que está poniendo más resistencia en boca de los políticos de que no a la reforma laboral porque les interesa mantener la industria del juicio. Ahora, volviendo a la jornada laboral, en la Argentina tenemos Google, que tiene horas flex. Vos tenés que trabajar en promedio 6 horas por día, pero podés entrar 2 horas antes o 2 horas después. Si entras 2 horas antes, te vas 2 horas antes también a la salida. Si llegás 2 horas después, también te vas 2 horas después. Combina con tu equipo para que las 6 horas que te necesito de trabajo las tengas acá dentro de la empresa. ¿Podés almorzar o no podés almorzar? Si almorzás, tenés un break no remunerado. Si no almorzás, tenés una vianda y ahí la vianda la podés consumir mientras trabajás. Cuando te vas de la compañía, podés estar una semana cada 4 de guardia pasiva. ¿Qué quiere decir? Como las personas tienen una computadora personal que llevan consigo, si están de guardia pasiva, cobran un adicional. Si la empresa, un cliente de Google, necesita asistencia, le avisan por el celular: mirá, conectate con la empresa tal que tiene una falla S205/306 en el programa. Entonces termina la guardia pasiva, se conecta, la computadora automáticamente lo pone en guardia activa. A partir de ese momento cobra horas extras, al 50% en días hábiles, al 100% en días inhábiles. Le brinda el servicio. Cuando desconecta, porque ya le dio el servicio, se terminan las horas extras, la persona sigue jugando al básquet, descansando, durmiendo la siesta, etc. ¿Me sigue? Todo eso está funcionando en Argentina hoy sin ninguna ley, en el límite de la legalidad, porque cuando algún día tengamos un conflicto con alguno de ellos, van a decir: no, acá me violaron el descanso, me tendrían que haber dado un descanso complementario, me interrumpieron la siesta porque era sábado a las 3 de la tarde y yo duermo la siesta. ¿Me siguen? Hay una reforma en marcha que se está apoderando de todo. La gente no se da cuenta de que cada minuto, cada segundo, las reformas siguen avanzando sobre todos nosotros y no nos damos cuenta que no importa la legislación. La legislación tiene importancia para las compañías por la seguridad jurídica, por la trascendencia de tener un marco, pero la reforma está encima nuestro. Mis abogados, y no tengo pocos, tengo 177 abogados, cada uno de los cuales se cree Miguel Ángel Buonarroti, algunos se creen Picasso. Su artesanía está dentro de un cubículo. Cada vez que están fuera de la oficina, nosotros tenemos un sistema de IP que el conmutador le pasa la comunicación directa como si estuviera en su escritorio. ¿No? Lo único que le decimos a nuestro abogado: trata de que el perro no ladre al lado tuyo, de que no se den cuenta que tenés el bebé en brazos, o de que estás en una cafetería viendo una stripper, digamos, ¿no? Disimular, digamos. Pero salvo eso, puedes recibir el trabajo en cualquier lado. Pueden mandar un escrito impreso y conectarlo electrónicamente con el juzgado a distancia. Pueden preparar el escrito en la cafetería, mandarlo a imprimir para nuestro archivo y mandarlo conectar con el juzgado en una presentación con firma electrónica directamente por vía electrónica, hoy en Argentina, y no se modificó ninguna norma sobre teletrabajo. Hoy nosotros tenemos 30% de las compañías de nuevas tecnologías que tienen home office. En la casa le instalan todo el equipo, le conectan el Wi-Fi, el Bluetooth, todos los chiches más la suscripción, y le hacen una instalación eléctrica para que pueda trabajar en su casa. La mayoría escapa a la casa porque tienen a la esposa que lo fastidia un poco, que le dice que sirva el mate, que ahora que está en casa que limpie, etc.
Entonces muchos buscan un home office ocasional. Hay cibercafé que se están poniendo muy de moda, donde la gente se instala, toma la cafetería, le dan la conexión, le cobran unos pesos, la empresa le paga esas conexiones y el trabajador está trabajando afuera. No tenemos una sola regla sobre home office y trabajo conectado. O sea, ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos reforma? La reforma nos va a pasar por encima, ya nos está pasando por encima. Dos temas más y ya no los agobio porque son muchos. La justicia laboral. Tenemos una oportunidad extraordinaria para que la justicia laboral empiece a acomodarse. En la capital federal, nada más, hay 80 jueces de primera instancia. ¿A que no saben cuántos juzgados vacantes hay? Un número. Un numerito. 40 juzgados vacantes. Hay 40 jueces que atienden otros 40 juzgados en doble. 20 de esos jueces hace 10 años que estaban jubilados. Rodríguez Brunengo, el que ha hecho todos estos últimos fallos que fueron muy reprochados por la Corte, tiene 90 años de edad. Y lo han traído a la justicia 2 o 3 veces para hacer desastre. Y cada vez que viene hace desastres peores. En lugar de buscar 40 jueces probos, ¿cuánta gente de buena calidad tenemos en Argentina? La mayoría de nuestros jóvenes profesionales son de muy buena calidad, humana, personal y profesional. Y en lugar de eso ponemos tránsfugas. Tenemos 10 salas, con 3 camaristas en cada sala. ¿Saben cuántos camaristas faltan? Bueno, de 30 faltan 16, más de la mitad. Y no lo nombramos. Y tenemos al ministro de Justicia papando moscas en la campaña electoral. Y además, ¿Por qué no se nombra? bueno, el Consejo de la Magistratura es la que lo tiene que nombrar y tenemos algunos jueces que son, ya sabemos que son, no son proempresarios, pero son muy equilibrados. Y así todos no los designan. Y siguen con juzgados interinos, porque todos estos juzgados que están duplicados, el juez tiene que atender a 2 juzgados. En cada juzgado tiene resistencia por tener 13 empleados por 1.500 expedientes por mes. Tienen 4.500, 5.000 expedientes en trámite. O sea, los juzgados están totalmente colapsados. Los jueces con doble paquete, o sea, 4.500 en cada uno de los 2 juzgados. Total 9.000 carpetas. Todo mi estudio con 177 abogados dedicados full time tiene 30.000 carpetas. Todo mi estudio. Y eso representa 40% de la actividad del estudio. Pero con todas las computadoras, con todos los archivos en orden, con todos los papelitos en condiciones. O sea, tenemos la gran oportunidad de modificar, de reformar la justicia laboral con una mentalidad retrógrada como la que tenemos de los jueces que nombraron, sobre todo el gobierno anterior. La mayoría de los jueces se nombraron con el apoyo de Moyano y de Héctor Recalde, que eran en un momento dado socios, hasta que se pelearon. Bueno, estos son temas políticos. Para terminar de agobiarlos, miren, van a ver un cuadro que obviamente no van a entender nada, pero este cuadro, cuando lo vean en detalle, tiene una ventaja. En el medio dice la reforma laboral y está dividido en 8 capítulos. Leo para simplemente vean el panorama. La ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la huelga, esto es la reforma de fondo. Este es el tema central. La litigiosidad de la justicia del trabajo, ya lo mencionamos. La función del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es un observador pasivo de las cosas que están ocurriendo, en lugar de ser un promotor de una lucha contra el trabajo en negro, un sancionador de las fallas que hay en materia de higiene y seguridad que producen tantos accidentes. El Ministerio de Trabajo tiene que ser proactivo y no ser una morsa que mira la realidad desde una pantalla de tele. Los impuestos al trabajo y las cargas sociales. Esto requiere una reforma integral. Están propuestos adentro de este cuadro todas las reformas, ¿no? La reforma tecnológica y la renovación tecnológica. Todo esto necesita un cuadro normativo, aunque la reforma tecnológica siga avanzando. La reforma de los convenios colectivos. Único tema que está dispuesto el gobierno a enfrentar a propósito de las elecciones. Vamos a ver después de las elecciones. Pero ahí tenemos un montón de problemas. La reglamentación del derecho a huelga, las asambleas, los bloqueos, los saqueos, el tema de todo lo que es sabotajes en las medidas de fuerza que se han convertido en una regla común. La reforma de los convenios colectivos de empresa. Hoy están reflotando muchos convenios colectivos de empresa porque se pueden negociar. Toyota no tiene convenio colectivo de actividad,
Tiene un convenio colectivo de empresa hecho al formato de Toyota Japón. La reforma de los contratos individuales, ahí se puede hacer muchísimo, pero hay que reformar el contrato individual sacando la cláusula del principio de renunciabilidad, porque si es nulo, sin valor, todo acuerdo de parte que modifique los derechos del trabajador en su perjuicio, no podemos hacer nada a favor de la empresa. El trabajo no registrado del Estado y el privado. El trabajo no registrado del Estado, para que tengan una idea, en la capital federal y en el gobierno nacional es del 32%. 32% de los trabajadores del Estado nacional están en negro. ¿Cuento una anécdota? Me pide el número 1 de la AFIP que vaya a dar una conferencia sobre trabajo en negro, del cual obviamente conozco mucho. 350, 400 inspectores y unos 200 supervisores. 500 personas en el museo, en el museo que está ahí que está en la Boca, en la usina. Entonces digo, bueno, vamos a empezar por la figura clásica de dónde se hace el trabajo en negro mal registrado. El monotributista. Juá. Todo el mundo se me ríe. Entonces le digo, bueno, como yo no hice ninguna broma, díganme por qué ustedes se están riendo. Dice, el 50% de los que estamos acá somos monotributistas. ¿Me siguieron? O sea, el 50% de los inspectores de la AFIP están en fraude de la propia ley que los rige. Y de los supervisores. Otra anécdota, época de Tomada. Nombran director nacional por concurso a un ex alumno mío de la facultad. Brillante, un gran alumno. En la subdirección de asuntos jurídicos. Perdón. Lo llamo para felicitarlo. Me dice, no, Julián, muchas gracias por haberme ayudado, porque la verdad que el esfuerzo fue muy grande para dar el examen, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, ¿le puedo pedir un favor? Gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, cómo no. ¿No le dice a Tomada que me ponga en blanco? 15 años de empleado del Ministerio de Trabajo en negro. Reciente visita a un distinguido ministerio de la Nación. Ay, muchas gracias. Reciente visita al Ministerio de Trabajo de la Nación. Ministro nos atiende en una reunión con un grupo empresario que va a presentar un proyecto y viene la señorita a traernos café y a ofrecernos unas masitas. Muchas gracias y demás, qué sé yo. Bueno, han creado un mecanismo para que todo sea rentado y entonces las cuentas estén claras, entonces les pagan a estos servicios cuando vienen a dar el servicio, viene la secretaria. Entonces le digo, perdóname, ¿vos no trabajabas en el Ministerio de Trabajo? Adelante el ministro, que como es amigo, me tomé el atrevimiento. Sí, ahora la misma empresa que estaba en el Ministerio de Trabajo está también acá en este ministerio, no voy a decir cuál. Digo, qué bien, ¿y te regularizaron? No, dice, no, hace 6 años que estamos en negro, pero ahora nos prometieron que puede ser que nos regularicen. Municipio de San Martín, 22% está en la plana permanente del municipio. Florencio Varela, 25%. Voy a decir algo medio dramático. San Isidro, 40% de trabajadores en negro. Así que tengo que poner orden en casa también, ¿no? Bueno, este cuadro, que cuando lo vean va a ser agobiante, tienen el resumen de todas las reformas que hay que hacer. Es fabuloso todo lo que hay que hacer, pero la realidad se nos va a venir encima. Último slide, ¿qué es lo que arregló el gobierno? Bueno, esto es un código de trabajo que hicimos en la época de Fernando de la Rúa, en donde fíjense que se empezaron a aparecer un montón de temas, la robótica, la sistematización. Año 83, yo fui presidente de la Comisión del Código de Trabajo con Fernando de la Rúa, senador, en la época de Alfonsín. Y estuve desde el año 84 hasta el 93 conduciendo la Comisión del Código de Trabajo, que no pudimos hacer absolutamente nada, pero la estructura incluyó aumento del periodo de prueba, las pasantías, el trabajo dual, las categorías, la robótica, fíjense, la despersonalización de la firma. La primera firma electrónica se empezó a hablar en la Comisión del Código de Trabajo de la Rúa para los recibos de sueldo. Imagínense una empresa que tiene 25.000 recibos. Tienen que tener una habitación de estas para cada 2 meses de acumular papeles. Ahora son todos los recibos electrónicos y la firma tiene que ser electrónica. El gobierno arregló esto.
tenemos que lograr competitividad, convenios colectivos modernos, acuerdos colectivos atípicos, acuerdos individuales y pluriindividuales. Se posterga toda la reforma laboral que estuvimos viendo y solamente hay que concentrarse en la adecuación vía acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo de los convenios colectivos, que es lo que está en la derecha. O sea, verdaderamente una aspiración del 1%, del 2% de lo que se necesita para cambiar, para hacer una reforma laboral seria. Bueno, les pido disculpas por la lata, espero que les haya servido.